permanentemente estamos en contacto con los 3 lugares donde hay internación por COVID en Cañuelas, que es el hotel de cuarentenas donde están pacientes leves, el hospital Marcetti, que tiene un lugar de aislamiento, donde muchas veces las personas concurren, quedan internadas, se les diagnostica COVID y son derivadas al hospital Cuenca. Y después tenemos el monitoreo también local, si bien no es de nuestra competencia, de cómo está la situación en el hospital regional, ya que obviamente la internación de COVID que requiera, digamos, algún sustento un poco más importante en cuanto a tecnología, la hacemos ahí en ese hospital. Así que el monitoreo es permanente. Cuando escuchamos estas declaraciones de este director del hospital de Lobos, la verdad que me sorprendieron mucho porque en el día anterior a las declaraciones, digamos, yo tenía un parte del hospital en donde decía otra cosa, ¿no? Que había una ocupación de determinada cantidad de camas, y inmediatamente nos pusimos a hablar con los directivos del hospital y nos dijeron que había una cierta cantidad de camas ocupadas y que estaban muy lejos de estar desbordados. Obviamente que nosotros vamos a creer en la palabra oficial, lo podemos corroborar, de hecho vamos al hospital asiduamente para mantener algunas reuniones que tienen que ver como, digamos, para el trabajo en conjunto entre el hospital regional y el sistema sanitario local, así que realmente la comunicación es fluida. Nos sorprendieron mucho las declaraciones y bueno, obviamente rápidamente salimos a dar algo de tranquilidad a la gente porque estamos frente a una situación en donde la sensibilidad de las personas es muy grande, muy alta, están todos muy nerviosos, o la gran mayoría, y ese tipo de declaraciones nos genera, por lo menos a nosotros, que queremos tratar de transmitir tranquilidad, nos generaba algún inconveniente, pero creo que ha quedado debidamente aclarado. No, mira, hay una situación real que es, no sé si hacía referencia al hospital de Cuenca Alta, ¿no? Hospital Regional Cuenca. Hay una realidad, hay personal, digamos, del hospital que ha sido aislado en una serie de veces, porque obviamente están en contacto con el virus, ellos son la primera línea, viste, a la hora de trabajar con esto. Y bueno, como sucede en todos los centros de salud, bueno, muchas veces son personas que deben generar, viste, un aislamiento preventivo, un hisopado y demás. Eso es una práctica común en todos los hospitales y los centros de salud. Porque como te decía, bueno, son la primera línea en la batalla con la enfermedad y tienen un contacto directo con el virus. Así que esto sucede, pero que haya falta de personal, no, el personal está bien, la cantidad de camas está bien, tenemos una ocupación del 50% aproximadamente del hospital, y la parte crítica, ¿no?, donde se internan los pacientes más complicados, que es la terapia intensiva, tiene una ocupación del 50% también, así que en ese sentido estamos bien, y el personal está bien, está en condiciones y está para trabajar y llevar adelante bien toda la capacidad que tiene el hospital en este momento. La situación de Cañuelas es la que informamos todos los días, la gente nos sigue mucho la información oficial y los medios nos ayudan mucho a que llegue a todos lados esa información. Creemos que es básica este tipo de cuestiones que tienen que ver con estar en el día a día con la información. La situación, como hemos podido ver, ha ido en aumento, los casos han ido en aumento en los últimos días, y tenemos una proyección de que puede llegar a ser un poco más todavía los aumentos, todavía no se ha estabilizado, y un poco tiene que ver con lo que es la definición de caso, que es la cantidad de parámetros que da el Ministerio de Salud como para considerar un caso sospechoso. El día 1 de agosto se modificó esto y se incluyeron 2 síntomas que hasta ahora no estaban incluidos, como son los vómitos, las diarreas y las cefaleas. Así que a todos los que ya conocemos le tenemos que agregar esos 2, por lo cual la base se nos va a ampliar un poquitito y obviamente vamos a empezar a tener más testeos y más casos. Seguramente va a ser así, y también hemos visto que la gente, bueno, ha mostrado en muchísimos casos un gran desapego este fin de semana, que fue ya las tardecitas más lindas, con un poquito más de calorcito, más larga. La gente se ha volcado a las plazas, cosa que está prohibido. Hay reuniones familiares, cosas que están prohibidas, gente sin barbijo, lo que siempre recomendamos. Estas cosas se vieron mucho, hubo mucha intervención policial el fin de semana, pero la verdad que es muy difícil contener a la gente cuando la gente decide desapegarse a las recomendaciones y obligaciones que tenemos para frenar los contagios. Obviamente que si lo hacen en una plaza a plena luz del día, a sabiendas de que esto está
prohibido, me imagino que en el ambiente familiar o laboral deben tener el mismo desapego y ahí tenemos las consecuencias claves a la hora de tener este aumento de contagios, que no es diferente a lo que está sucediendo en el AMBA, pero bueno, a nosotros nos preocupa porque el aumento está, esto es tangible, es visible y bueno, siempre las recomendaciones y los pedidos, estamos lejos de tener ese momento en donde nos podamos aflojar y distendernos un poco. Todavía tenemos que estar con la guardia alta y enfrentando con todas las armas que tenemos. Y las armas que tenemos es el cumplimiento estricto de las recomendaciones y las obligaciones impartidas por el Gobierno Nacional y el Gobierno Municipal. Esas evaluaciones las hace el Ministerio de Salud, no las hacemos nosotros estamos en la fase 3 por decisión del Ministerio. Personalmente creo que es muy difícil considerar esta situación por lo que se ha visto. La gente ha perdido un poco los temores al virus, eso es real. Cierta porción de la gente, otra porción cumple a rajatabla, yo te diría que la gran mayoría, pero siempre ese pequeño grupo que toma estas decisiones, ¿no? Perjudican el conjunto, claramente perjudican el conjunto, y es donde se dan generalmente los contagios. Así que bueno, yo veo bastante difícil que se vaya hacia atrás. De todas maneras esperaremos los anuncios presidenciales siempre, ¿no?